El 1 de noviembre, mientras Michoacán celebraba el Día de Muertos, el país presenció una ejecución que cambiaría el rumbo de la política y la seguridad nacional. El alcalde Carlos Manso Rodríguez, figura respetada en Uruapan, cayó asesinado frente a cientos de personas durante el Festival de las Velas. La escena quedó grabada por decenas de celulares, el sonido de los disparos, los gritos y el cuerpo del alcalde desplomándose entre flores de cempasúchil y luces de altar. El crimen conmocionó a México, pero detrás del caos había algo más que violencia. Había una orden. Los primeros reportes oficiales intentaron explicar el ataque como una agresión del crimen organizado. Pero Omar García Harfuch, encargado de coordinar la investigación, no tardó en detectar irregularidades. En los días posteriores, los testimonios y documentos comenzaron a revelar un patrón: movimientos de escoltas descoordinados, radios intervenidos y transferencias sospechosas realizadas desde cuentas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Cada pista conducía al mismo nombre: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Fuentes federales confirmaron que el CJNG había incrementado su presencia en Michoacán semanas antes del asesinato. El motivo era claro: recuperar control territorial y enviar un mensaje a quienes se oponían a sus acuerdos con políticos locales. Según los informes, Carlos Manso se había negado a permitir la expansión de las células del cártel en Uruapan. Había denunciado públicamente la corrupción policial y los vínculos entre criminales y funcionarios. En reuniones privadas había repetido una frase que ahora suena profética: prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Esa frase habría llegado a oídos equivocados. De acuerdo con informes de inteligencia, un intermediario del CJNG transmitió directamente la instrucción desde Jalisco: si no coopera, elimínenlo. La orden, según los registros, fue emitida desde la zona serrana de Tonila, uno de los refugios más protegidos del Mencho. Harfuch comprendió que ya no se trataba de un simple caso de homicidio, sino de una ejecución ordenada desde la cúspide de uno de los cárteles más poderosos del país. Las pruebas iniciales apuntaban a una logística perfectamente sincronizada: sicarios infiltrados entre el público, apoyo local, interferencia en las comunicaciones y un retiro limpio, sin rastros visibles. Todo indicaba un operativo profesional. Sin embargo, lo que más inquietó a los investigadores fue el silencio del gobierno estatal. Ninguna autoridad local respondió a las llamadas de auxilio en los primeros minutos posteriores al ataque. El sistema de cámaras municipales fue desconectado minutos antes del crimen. Los equipos de emergencia tardaron más de 30 minutos en llegar. Era como si alguien hubiera apagado el estado por un instante para permitir la ejecución. Cuando Harfuch llegó al lugar del crimen, los restos del altar aún ardían. Caminó entre los casquillos y flores marchitas, observando los rostros de la gente que lloraba sin entender. En ese momento lo supo: el asesinato del alcalde no era solo una advertencia al gobierno, era una declaración de guerra. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la conexión entre el Mencho, el gobierno y el asesinato de Carlos Manso revelará cómo el poder criminal se infiltró hasta las más altas esferas del Estado mexicano. En los días posteriores al asesinato, Omar García Harfuch se sumergió entre expedientes, grabaciones y reportes incompletos. Cada documento contenía una historia distinta, pero todos coincidían en algo: el ataque había sido planificado con semanas de anticipación. Las rutas de seguridad del alcalde habían cambiado de manera inexplicable, los escoltas asignados fueron reemplazados y los informes de inteligencia estatal omitieron advertencias que hablaban de un riesgo inminente. Nada de eso podía ser casualidad. El primer indicio sólido surgió de una fuente anónima, un exagente estatal que había trabajado en el área de coordinación de seguridad de Uruapan. A través de un mensaje cifrado, reveló que un mes antes del crimen se había celebrado una reunión extraoficial en un rancho a las afueras de Apatzingán. Entre los asistentes estaban funcionarios municipales, empresarios locales y un grupo armado vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En esa reunión, según el testigo, se discutió la necesidad de reemplazar al alcalde por alguien más cooperativo. Harfuch ordenó rastrear la ubicación y el registro de comunicaciones cercanas a ese lugar.
El resultado fue contundente: el rancho había sido propiedad de una empresa fachada dedicada a servicios agrícolas, creada apenas 6 meses antes. Al revisar la lista de accionistas, el comandante encontró un nombre que lo dejó en silencio: Julio César Telles, asesor político con vínculos directos al gobernador de Michoacán. Era la primera conexión formal entre la estructura política y el crimen organizado. El segundo hallazgo fue aún más inquietante. Uno de los escoltas asignados a Carlos Manso había realizado una llamada al número de un funcionario estatal minutos antes del atentado. Esa comunicación duró apenas 45 segundos, pero bastó para cambiar el destino del operativo. Según los peritos, fue en ese momento cuando se dio la orden de modificar la ruta de salida del alcalde. La nueva trayectoria lo llevó directo a la zona donde ya lo esperaban los sicarios. Harfuch reunió a su equipo en una oficina improvisada. Sobre una mesa colocó mapas, fotografías aéreas y capturas de transferencias bancarias. En el centro, 3 nombres formaban el triángulo de la traición: Telles, Bedoya y el Mencho. El político que abre la puerta, el gobernador que la sostiene y el criminal que entra, dijo con frialdad. Sabía que cada paso siguiente sería una amenaza directa contra su vida. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron las presiones. Llamadas sin remitente, correos filtrados, advertencias en los medios. Un mensaje anónimo apareció en la puerta de su oficina: no busques justicia donde manda el dinero. Pero Harfuch no se detuvo. Su convicción era clara: si dejaba de avanzar, la verdad se perdería como tantas otras. Los informes de inteligencia federales confirmaron sus sospechas. Las armas utilizadas en el atentado provenían de un lote incautado meses antes en Jalisco y posteriormente desaparecido de los almacenes de la Guardia Estatal. Las balas que mataron a Carlos Manso eran las mismas que el Estado debía haber destruido. Cada detalle reforzaba la misma conclusión: el crimen fue posible porque el poder lo permitió. Esa noche, mientras revisaba los reportes, Harfuch escribió una frase en su libreta: cuando el Estado guarda silencio, la delincuencia escribe la historia. No sabía que esa línea, meses después, se repetiría en las marchas de todo el país. Las primeras amenazas llegaron antes del amanecer. En la puerta del hotel donde se hospedaba Omar García Harfuch apareció un sobre con una sola hoja: sabemos dónde estás. No te metas con el patrón. Nadie lo vio llegar, nadie escuchó nada. Solo el silencio y esa frase bastaron para entender que el CJNG ya estaba al tanto de cada uno de sus pasos. Pese al peligro, Harfuch continuó. En las instalaciones de la Fiscalía Estatal, solicitó entrevistar a los mandos encargados de la seguridad de Uruapan el día del atentado. Varios alegaron no recordar o haber estado fuera de servicio. Pero un agente joven, visiblemente nervioso, aceptó hablar bajo confidencialidad. Contó que, días antes del asesinato, se ordenó reducir el número de escoltas del alcalde y retirar las unidades blindadas. Dijeron que era por recorte de presupuesto, explicó. Pero todos sabíamos que algo no cuadraba. Con esa declaración, Harfuch obtuvo la confirmación que necesitaba. Los recortes no fueron administrativos, fueron estratégicos. Alguien había desprotegido deliberadamente al alcalde para facilitar su ejecución. Al revisar los documentos internos, descubrió que las órdenes llevaban la firma de Julio César Telles, el mismo asesor político vinculado a las reuniones secretas del CJNG. Todo indicaba que la decisión había sido tomada bajo presión directa del cártel. Mientras los medios comenzaban a filtrar detalles de la investigación, las amenazas se volvieron más explícitas. Mensajes anónimos en los teléfonos de sus agentes, fotografías enviadas con ubicaciones exactas y frases como "ya los tenemos medidos". Incluso un dron fue detectado sobrevolando la casa de seguridad donde el equipo analizaba la evidencia. El mensaje era claro: podían llegar hasta donde quisieran. Pero Harfuch no se detuvo. Con cada amenaza, su convicción se hacía más fuerte. Si me buscan, que me encuentren trabajando, dijo a su equipo mientras preparaba un informe para la Secretaría de Seguridad. En ese documento, por primera vez, se mencionaba abiertamente el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, como autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. El informe era explosivo.
Vinculaba la ejecución con una cadena de corrupción institucional, financiamiento político y protección criminal. Harfuch sabía que hacerlo público sería una sentencia, pero también la única forma de impedir que la investigación se enterrara. Decidió filtrarlo a medios nacionales bajo una condición, que se publicara simultáneamente en diferentes plataformas, para que nadie pudiera detenerlo. La mañana siguiente, México despertó con un titular que paralizó al país. Harfuch identifica a El Mencho como responsable del asesinato de Carlos Manso. Las imágenes de la portada circularon por todos los noticieros. En cuestión de horas, las reacciones fueron inmediatas. El gobierno estatal negó cualquier vínculo y calificó la filtración de irresponsable. Pero en la calle, la gente no hablaba de irresponsabilidad, hablaba de valentía. En Uruapan, cientos de personas se concentraron frente al Palacio Municipal con pancartas que decían gracias, Harfuch, por no callar. Mientras tanto, los grupos criminales reforzaban su presencia en la zona. La guerra ya no era por territorio, sino por la verdad. Esa misma noche, una llamada rompió el silencio del despacho del comandante. Una voz gruesa, sin acento definido, le habló directo: «Te metiste con el patrón. No hay segunda advertencia». Luego, la línea quedó muda. Harfuch sabía que el juego había cambiado. El siguiente movimiento sería una cuestión de vida o muerte. Tras la amenaza, Omar García Harfuch comprendió que ya no bastaba con señalar culpables. Era momento de seguir el dinero, el lenguaje más claro del poder. Durante días, junto a un grupo reducido de agentes federales de su confianza, comenzó a revisar movimientos bancarios, contratos y transferencias públicas. Lo que encontró superaba cualquier hipótesis. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo había infiltrado instituciones, las había convertido en su propio sistema financiero. Los informes revelaban una red de empresas fachada con nombres anodinos: Agrologística del Pacífico, Servi-Infra Michoacán, Distribuciones Cumbres. Todas habían recibido contratos del gobierno estatal por servicios de mantenimiento y seguridad municipal. Al analizarlas, Harfuch descubrió que compartían los mismos representantes legales y las mismas direcciones fiscales. En un documento sellado por la Secretaría de Finanzas, se registraban depósitos por más de 70 millones de pesos, triangulados a través de cuentas en Guadalajara y Tepalcatepec, zonas dominadas por el CJNG. Pero lo más impactante fue un correo interno interceptado por los analistas de inteligencia. En él, un funcionario estatal advertía: el convenio con Cumbres es prioridad del Ejecutivo, no hacer ruido con esos pagos. Esa frase bastaba para implicar directamente a miembros del gabinete del gobernador. Mientras tanto, los medios continuaban presionando. Los titulares hablaban del narco infiltrado en el estado. El gobierno de Michoacán intentó apagar el incendio asegurando que se trataba de malinterpretaciones financieras. Pero cada aclaración generaba más dudas. Las calles de Morelia se llenaban de protestas, y el nombre de Carlos Manso se convertía en símbolo de la lucha contra la corrupción y el crimen. Harfuch, cada vez más aislado, trabajaba desde un despacho improvisado con persianas cerradas y guardias externos. «Están dentro, no confíes en nadie», le dijo uno de sus agentes antes de desaparecer. Horas después, ese mismo hombre fue encontrado muerto en una brecha cercana a Parácuaro. Su cuerpo tenía una nota clavada en el pecho: «Así terminan los que buscan lo que no deben». El mensaje era claro, pero también lo era su objetivo: infundir miedo. En vez de detenerlo, reforzó su determinación. Harfuch decidió mover la información fuera del estado. A través de una red segura, envió los archivos financieros a contactos de confianza en la Ciudad de México y en agencias internacionales. En el paquete incluyó nombres, montos y vínculos directos entre funcionarios y operadores del CJNG. Esa misma noche, un periodista de un medio nacional publicó un avance exclusivo: Harfuch rastrea lavado de dinero entre gobierno estatal y el CJNG. La noticia provocó una crisis inmediata. El gobernador fue convocado a declarar ante instancias federales, mientras sus voceros insistían en que todo formaba parte de una campaña de desinformación. Pero el público ya no compraba comunicados. En redes sociales, los ciudadanos comenzaron a organizarse bajo un nuevo lema: «Sigue el dinero,
encontrarás la verdad. Lo que había empezado como una investigación criminal se transformaba en un movimiento ciudadano que exigía transparencia y justicia. A las 3 de la madrugada, Harfuch recibió una última advertencia por radio en clave: tienen orden de desaparecerte antes del amanecer. Guardó los documentos, apagó las luces y salió por la puerta trasera. Sabía que su investigación ya no era solo una cuestión de justicia, era una carrera contra el tiempo. Las luces de Morelia quedaban atrás mientras Omar García Harfuch conducía sin rumbo fijo por la carretera federal. La noche era espesa, sin luna, y el silencio del motor solo era interrumpido por el eco de su respiración. Sabía que lo buscaban. A esas alturas, no solo el CJNG estaba tras él, también lo estaban las fuerzas estatales infiltradas. El gobernador había ordenado localizarlo con fines de protección, pero Harfuch conocía bien ese lenguaje. En su mundo, protección era sinónimo de eliminación. Horas antes, agentes encubiertos habían allanado su despacho en Morelia. No encontraron nada, pero la intención era clara: enviar un mensaje. Mientras tanto, en la capital del país, los medios difundían las filtraciones financieras que él había entregado. Las pruebas eran devastadoras. Mostraban transferencias directas de empresas fachada a cuentas personales de funcionarios del gabinete estatal y depósitos en bancos extranjeros vinculados a operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. En cuestión de horas, el escándalo dejó de ser local. El país entero hablaba de la investigación que señalaba al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y a sus vínculos con el Mencho. El gobierno reaccionó con furia. Portavoces oficiales calificaron a Harfuch de renegado, acusándolo de fabricar pruebas y de colaborar con grupos opositores. Se ordenaron retenes en las principales salidas del estado y se emitió una alerta nacional con su nombre. Sin embargo, cada intento por desacreditarlo solo lo fortalecía. En redes, miles de usuarios usaban el hashtag #Harfuch hasta el final, y las calles se llenaban de pancartas con su rostro y frases como "la verdad no se esconde". Desde un pequeño poblado cercano a Zitácuaro, Harfuch logró contactar a un periodista de confianza. En una llamada breve le dijo: diles que no me rendí, diles que el poder está podrido desde la raíz. Esa grabación, publicada horas después, se viralizó en todo el país. Su voz, serena y firme, se convirtió en símbolo de resistencia. Los noticieros internacionales comenzaron a cubrir el caso, describiéndolo como una batalla entre la verdad y el crimen institucionalizado. En Michoacán, la tensión crecía. Manifestaciones masivas exigían la renuncia del gobernador. Los ciudadanos llevaban velas y retratos de Carlos Manzo, repitiendo su nombre como si fuera una oración. No lo mataron por ambición, lo mataron por no ceder, gritaban las multitudes. En Uruapan, el Palacio Municipal fue rodeado por miles de personas que pedían justicia. La policía se negó a dispersarlos. En el Palacio de Gobierno, la situación era insostenible. Los asesores del gobernador hablaban de renuncias, de salidas negociadas, de culpables inventados. Harfuch está destruyendo la estructura, decía uno. Pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que todos temían: si las pruebas llegaban a instancias federales, el gobierno caería en cuestión de días. Esa misma noche, Harfuch llegó a un punto sin retorno. Su vehículo se detuvo frente a una brecha en la sierra. Dejó el motor encendido, tomó una mochila y caminó hacia la oscuridad. Había decidido desaparecer. Desde ese momento, su lucha sería desde las sombras. Antes de perder la señal, envió un último mensaje a su contacto en la Ciudad de México: no busquen justicia en el gobierno, búsquenla en el pueblo. Ellos son los únicos que no mienten. Cuando el sol volvió a salir, los titulares en todos los medios repetían la misma pregunta: ¿dónde está Harfuch? Nadie tenía la respuesta, pero todos sabían una cosa: el comandante había desatado una verdad que ya no podía detenerse. Durante semanas, nadie supo nada de Omar García Harfuch. Los noticieros hablaban de él como si ya estuviera muerto, los voceros del gobierno lo daban por desaparecido y los rumores crecían en cada esquina. Pero en el silencio de las montañas, entre caminos de tierra y antenas improvisadas, el comandante preparaba su regreso. No con armas, sino con información.
Desde un punto desconocido de Michoacán nació la Red Justicia MX, una organización digital diseñada para revelar la verdad sin depender de ningún medio ni gobierno. Su primera aparición fue a las 3 de la mañana, cuando miles de teléfonos en todo el país recibieron una notificación: la verdad no murió con Manso. El mensaje venía acompañado de un enlace cifrado que conducía a documentos y audios filtrados. En ellos se escuchaban conversaciones entre funcionarios del gobierno estatal y operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, coordinando pagos y acuerdos de protección. Entre los nombres mencionados aparecían empresarios locales, mandos policiales y políticos de alto rango. En el centro de todo, un nombre resonaba con fuerza: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Los archivos mostraban cómo el cártel había financiado campañas políticas, asignado contratos de obra pública y colocado a funcionarios dentro del aparato estatal. Uno de los audios más impactantes revelaba la voz de un intermediario diciendo: el patrón ya pagó por la silla, ahora exige resultados. Esa grabación se difundió en cuestión de minutos, rompiendo el cerco mediático. El país entero se despertó con un mensaje claro: el asesinato de Carlos Manso no fue solo un crimen, fue una operación política ordenada desde las sombras del narcotráfico. El gobierno reaccionó de inmediato. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya apareció en conferencia, visiblemente alterado, denunciando una campaña de guerra digital y asegurando que los audios eran falsos. Sin embargo, los peritajes independientes confirmaron su autenticidad. En ese momento, las filtraciones de Justicia MX se volvieron imparables. En redes sociales, los usuarios se organizaron para resguardar los archivos en servidores internacionales y replicarlos cada vez que eran censurados. Mientras tanto, Harfuch seguía moviéndose de un lugar a otro, cambiando de refugio cada noche. Su rostro no aparecía en los videos, solo su voz. En una de sus grabaciones más recordadas, dijo: el Mencho no mata por poder, mata por miedo. Y el miedo del gobierno es perder el control. Esa frase se volvió símbolo de resistencia. A medida que la red crecía, las consecuencias se multiplicaban. Periodistas comenzaron a recibir amenazas, portales de noticias fueron hackeados y los nombres de los colaboradores de Harfuch aparecieron en listas negras. Pero ya era demasiado tarde. La verdad se había vuelto viral. En Michoacán, los murales con los rostros de Carlos Manso y Harfuch aparecían pintados en las calles con una misma frase escrita debajo: el silencio también es complicidad. Los reportes internacionales colocaban a México en el centro de la atención mundial. Las agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa comenzaron a investigar los vínculos entre el CJNG y políticos mexicanos. Por primera vez, el nombre de El Mencho aparecía no solo en reportes criminales, sino en documentos diplomáticos. El cerco se cerraba. Desde su escondite, Harfuch envió un nuevo mensaje a medianoche: no busquen héroes. Busquen pruebas. Todo lo que digo está documentado. Si me encuentran, no importa. Ya no soy yo el que habla. Es la verdad. Las filtraciones de Justicia MX cayeron como gasolina sobre un país cansado. En cuestión de días, México se convirtió en un hervidero. Las plazas públicas se llenaron de gente, los estudiantes salieron a las calles, los periodistas tomaron los micrófonos sin censura y las redes sociales se inundaron con un solo mensaje: queremos la verdad. Las grabaciones que señalaban a El Mencho, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y a funcionarios federales ya no eran rumores, eran pruebas que todo el mundo había escuchado. En Morelia, miles de personas marcharon hacia el Palacio de Gobierno con velas y pancartas que decían: justicia para Manso y el silencio es traición. En la Ciudad de México, colectivos de derechos humanos instalaron carpas frente al Congreso exigiendo una investigación federal independiente. Los noticieros transmitían en cadena nacional mientras, desde los helicópteros, se veían las avenidas repletas. La consigna era unánime: que caigan todos. El gobierno respondió con miedo. Se decretó alerta de seguridad nacional, se suspendieron redes sociales en zonas de Michoacán y se ordenaron operativos militares bajo el pretexto de mantener el orden público. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Los videos de soldados apuntando contra manifestantes circularon por todo el país.
La represión encendió aún más la rabia. Lo que comenzó como una protesta por la muerte de un alcalde se transformó en una insurrección ciudadana. Mientras tanto, desde su refugio, Omar García Harfuch observaba en silencio. Sabía que su investigación había pasado a otra etapa. Ya no se trataba solo de justicia, sino de sobrevivencia nacional. En un mensaje transmitido por Justicia MX, dijo, no hay marcha atrás. La verdad está afuera y no pueden matarla. Esa frase se convirtió en el nuevo lema del movimiento. En Michoacán, las carreteras fueron bloqueadas por comunidades enteras. Las policías locales se rehusaron a actuar contra los manifestantes. Algunos alcaldes presentaron su renuncia, otros huyeron del estado. El gobernador Ramírez Bedoya reapareció en un mensaje grabado, intentando calmar la crisis. Su rostro se veía pálido, su voz temblorosa. No soy enemigo del pueblo, dijo. Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. A su alrededor, el sistema político se desmoronaba. En la capital, el Congreso Federal convocó una sesión extraordinaria. Se discutía la posibilidad de destituir al gobernador y abrir un juicio político. Los legisladores recibían amenazas, los teléfonos sonaban sin parar y los medios internacionales transmitían en tiempo real. Las portadas de los diarios más importantes del mundo decían lo mismo: México enfrenta su mayor crisis por corrupción y narcotráfico. Los rumores sobre el paradero de Harfuch crecían. Algunos decían que había salido del país, otros que se encontraba protegido por militares leales. Pero lo cierto era que cada mensaje de Justicia MX llegaba con precisión quirúrgica, demostrando que el comandante seguía vivo. En cada filtración, una nueva verdad. En cada video, un nuevo nombre. El pueblo había perdido el miedo. En los murales, junto al rostro de Carlos Manso, ahora se pintaba la figura de Harfuch con una frase que lo resumía todo: el poder teme a la verdad porque no sabe cómo matarla. El gobierno federal no tardó en reaccionar. La mañana del 20 de noviembre, mientras miles de ciudadanos continuaban protestando en todo el país, el vocero presidencial apareció en cadena nacional con rostro endurecido. El comandante Omar García Harfuch es parte de una red de desinformación al servicio de intereses extranjeros, dijo con voz firme. Las pruebas difundidas por Justicia MX son manipulaciones diseñadas para desestabilizar al Estado mexicano. Era el inicio del contraataque. En cuestión de horas, todos los canales oficiales repitieron la misma narrativa. Se difundieron fotografías falsas, montajes y reportes que mostraban supuestas cuentas bancarias vinculadas a Harfuch en el extranjero. Se intentó construir una nueva historia: el héroe ahora era traidor, el investigador se había convertido en conspirador. Pero algo falló. La gente ya no creía. Las calles no se vaciaron, los carteles no desaparecieron. Al contrario, el país se unió en una sola frase: no al silencio del poder. Esa misma noche, Justicia MX publicó su filtración más explosiva. El archivo llevaba por título Operación Manso, y contenía documentos oficiales sellados con emblemas federales. Eran correos electrónicos, contratos y registros de inteligencia interna que demostraban que altos funcionarios del gobierno central habían sido advertidos de las amenazas contra el alcalde Carlos Manso y, aún así, ordenaron no intervenir. En uno de los correos se leía con claridad: el caso Manso debe mantenerse fuera de agenda nacional. No conviene al Ejecutivo. El archivo también incluía algo más. Una serie de transacciones bancarias que vinculaban empresas de fachada utilizadas por el CJNG con cuentas pertenecientes a familiares cercanos de un alto mando del Gabinete de Seguridad Federal. En los encabezados aparecía el nombre de una compañía con sede en Colima y un destinatario en Zapopan. El remitente, N. Oseguera. La prueba más directa hasta entonces de la conexión del Mencho con estructuras del Estado. El país se estremeció. En las redes sociales, millones compartían los documentos con la etiqueta almohadilla Operación Manso. Los medios internacionales hablaron de un colapso moral del gobierno mexicano. La administración federal intentó responder anunciando investigaciones internas, pero cada comunicado era desmentido minutos después con nuevas filtraciones. La verdad ya no podía controlarse.
En Palacio Nacional, la tensión era palpable. Los asesores debatían estrategias de contención, algunos pedían renuncias inmediatas, otros proponían medidas drásticas. Hay que apagar la red a toda costa, dijo uno de los secretarios. Se ordenó un ciberataque masivo contra los servidores de Justicia MX, pero la red estaba descentralizada. Cada usuario era un nodo, cada ciudadano un periodista improvisado. Por primera vez, el poder enfrentaba a un enemigo que no podía encarcelar. Mientras tanto, en algún punto de Michoacán, Arfuch seguía moviéndose entre sombras. Observaba las noticias en una vieja televisión portátil. Las imágenes mostraban multitudes frente al Palacio Nacional, velas encendidas y un cartel que decía, Manso, Arfuch y la verdad viven. En ese momento comprendió que su lucha había trascendido su nombre. El mensaje ya no le pertenecía. Esa noche, un nuevo comunicado anónimo circuló en redes: si el gobierno quiere callar a Arfuch, tendrá que callar a todo un país. Era la señal de que la batalla había cambiado de manos. La verdad ya no necesitaba a su mensajero. México despertó al borde del abismo. Las protestas se habían convertido en levantamientos civiles y los estados del centro y occidente vivían bajo toque de queda. Las fuerzas federales patrullaban las calles, los aeropuertos estaban cerrados y los noticieros transmitían imágenes de enfrentamientos entre militares y civiles. Las señales de Internet fallaban de forma intermitente y los servidores de noticias independientes eran atacados constantemente. El gobierno anunció estado de excepción temporal, pero para la población era una dictadura disfrazada. Entre ese caos, un video comenzó a circular en redes, subido desde un servidor desconocido. La imagen era oscura, la voz inconfundible, Omar García Arfuch. Llevaba semanas oculto, pero su mirada seguía siendo la misma, firme, serena, decidida. Me llamaron traidor, me llamaron fugitivo, dijo con voz grave. Pero la verdad no huye. Solo se protege hasta que puede volver a hablar. El silencio posterior fue absoluto. Luego colocó un sobre frente a la cámara. Aquí está la verdad completa. No solo de quién mató a Carlos Manso, sino de por qué lo hicieron. En el interior del archivo se encontraban grabaciones de inteligencia obtenidas semanas antes del asesinato. En ellas, se escuchaban conversaciones directas entre un operador del cártel Jalisco Nueva Generación y un funcionario del gobierno estatal coordinando los últimos detalles del crimen. El patrón quiere que sea limpio, sin sobrevivientes, decía una de las voces. En los informes adjuntos aparecía un nombre clave, Operación 4M. Los metadatos del documento mostraban que el archivo original había sido creado desde un servidor de seguridad federal. Arfuch habló con calma, midiendo cada palabra. Carlos Manso fue asesinado porque no quiso pactar con el Mencho. Pero su muerte fue posible porque desde el poder alguien garantizó que no habría consecuencias. Este país no está controlado por el crimen, está controlado por quienes lo protegen. Luego miró a la cámara y agregó, si están viendo esto, significa que ya no tengo escape. El video se viralizó en segundos. Las plataformas intentaron eliminarlo, pero los usuarios lo replicaban más rápido de lo que podía borrarse. En pocas horas, millones de personas en todo el continente lo habían visto. Los noticieros internacionales interrumpieron sus transmisiones para reproducir el mensaje completo. Era la prueba final. El documento que vinculaba directamente al Mencho con el asesinato de Carlos Manso y a funcionarios del más alto nivel con su encubrimiento. En Michoacán, la reacción fue inmediata. Las comunidades salieron a las calles con velas y altavoces. En cada plaza sonaba la voz de Arfuch repitiendo su frase final. La verdad no necesita permiso. En Morelia, frente al Palacio de Gobierno, miles de personas encendieron antorchas. Los soldados, agotados y confundidos, comenzaron a bajar sus armas. Nadie quería seguir disparando contra el pueblo. Horas después, la señal de Justicia MX fue bloqueada en todo el país. Las autoridades anunciaron que el responsable había sido neutralizado. Pero ni una sola prueba acompañó el comunicado. Algunos aseguraban que Arfuch había sido capturado, otros, que había logrado cruzar la frontera.
Sin embargo, en los servidores internacionales, un último mensaje apareció en texto plano: si me apagan, otros encenderán la llama. México merece saberlo todo. La frase se convirtió en consigna nacional. En los muros, en las pancartas, en los noticieros, todos repetían lo mismo: México merece saberlo todo. El gobierno se había quedado sin control, pero la verdad ya tenía dueño: el pueblo. El amanecer después del mensaje de Harfuch fue distinto. No hubo disparos, ni sirenas, ni cadenas oficiales. Solo un silencio extraño, el tipo de silencio que deja una verdad demasiado grande para negarse. En las calles, la gente miraba las pantallas con incredulidad. Los medios ya no podían ocultar nada. Las pruebas estaban por todas partes, en miles de copias digitales, en servidores, en celulares, en los muros pintados con las palabras que Harfuch dejó: México merece saberlo todo. El país entero despertó con una sensación nueva, mezcla de dolor y dignidad. En Uruapan, el altar de Carlos Manso volvió a encenderse. Su esposa colocó una vela junto a una fotografía suya y dijo frente a las cámaras: él no murió por ambición, murió por amor a su pueblo. La frase se expandió como fuego. En Morelia, los jóvenes pintaban murales con su rostro y el de Harfuch, convertidos ya en símbolos de resistencia. En las escuelas, los maestros hablaban del caso no como una tragedia, sino como el punto de partida de una generación que decidió no callar más. Semanas después, una comisión internacional confirmó lo que todos ya sabían: el cártel Jalisco Nueva Generación había financiado campañas políticas, infiltrado instituciones y ordenado el asesinato de Carlos Manso con conocimiento de funcionarios del más alto nivel. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue destituido, su gabinete investigado y varios mandos detenidos. Pero la victoria no estaba en los tribunales, estaba en la gente. En todo el país comenzaron a surgir grupos ciudadanos dedicados a vigilar el uso de los recursos públicos. Las universidades crearon observatorios de transparencia, y periodistas locales empezaron a trabajar juntos para evitar la censura. Lo que Harfuch había iniciado desde la clandestinidad se convirtió en una red viva, descentralizada y libre. Justicia MX ya no era un nombre, era una idea. En una transmisión final publicada semanas después, una voz femenina, la de una colaboradora cercana de Harfuch, leyó un texto encontrado en su libreta. Decía: la verdad no es un arma, es un espejo. Y un país que se atreve a mirarse en él puede empezar de nuevo. Esa frase cerró el capítulo más oscuro y más valiente de la historia reciente de México. El pueblo, por fin, se había reconciliado con la palabra justicia. En cada plaza, en cada altar, en cada mural, los nombres de Manso y Harfuch seguían vivos, recordándole a todos que el poder puede mentir, pero la memoria no. Si crees que México merece conocer la verdad, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir descubriendo las historias que el poder intentó borrar. Porque la justicia solo existe cuando la verdad se cuenta hasta el final.